Hola, ¿qué tal amigos de Cinema Station? Hoy un nuevo episodio, hoy un nuevo podcast, hoy una nueva película que la estaba esperando hace más de 2 décadas, hace más de 20 años. Melanie, amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, estoy súper bien. De hecho, siento que no hago podcast desde hace mucho tiempo y Sí, eso que nada más fue uno o una sí, sí. semana. Bueno, la verdad, siempre me han visto que me río, siempre han escuchado mi risa a través de las plataformas donde estamos. Pero estoy muy contento, en realidad estoy muy contento porque es una secuela digna de su primera parte. Muy Sí, digna o más que digna para mí. Contento porque, no voy a decir por primera vez, es una de las secuelas donde en realidad saben engranar, saben atar las piezas de lo que hubo con lo que quisieron continuar. ujú, Y yo pienso, siento y creo y estoy convencido que le salió bien al señor Ridley Scott y a todo su equipo cinematográfico de producción y a todo su cast o talentos actorales. ¿Cómo la viste tú? ¿Qué te pareció la concuerdo, película Gladiador 2? concuerdo. Yo también la estaba esperando hace mucho, mucho tiempo. Sí, Eh, Siento que jugó un papel muy importante el tema de actualizar mucho el cast, usar personajes que de pronto ya estaban familiarizados, como pues Pedro Pascal, Denzel Washington. eh, De hecho, la participación del protagonista que hace de, de de Lucio, Lucio, de Lucio, no lo había Paul visto Mescal. actuar, y la verdad me impresionó mucho. O sea, siento que, o sea, lo interesante, y lo hemos hablado aquí en el podcast, que cuando sale un protagonista que de pronto no estamos acostumbrados o es muy, no muy comercial y hace un buen performance, la verdad es como una puerta abierta a necesito ver más de, de este personaje o más bien de este actor. eh, pues porque ahorita está encasillado obviamente en este tipo de papeles muy de guerrero, de batalla, de muy fuerte, digamos. Entonces sería interesante verlo en otro tipo de papel un poco más versátil, pero a mí me pareció una buena apuesta. En general, una buena apuesta para absolutamente todos los personajes, sean protagonistas, sean villanos, sean extras, sea lo que sea. Sí, y concuerdo contigo de que, a ver, tampoco es una secuela que uno dice necesitábamos verla, o sea, era como que una necesidad. De hecho, pues al final esto todo es entretenimiento, pero al sacarla deja mucho a la expectativa de necesitamos algo bueno. Y siento que listo, el marketing se hizo de una manera muy sutil, tampoco algo que te prometiera la vida, y siento que a veces eso funciona, el hecho de no prometerte tanto y al final la película termina cumpliendo las expectativas mediana o alta, pero te llena y te cumple. Entonces, sí estaba muy sonada hace, digamos, hace 8 meses. Incluso yo me confundí de fecha pensando que iba a salir más o menos en junio, pero después, o no sé si lo iban a sacar para ese tiempo y la movieron para ahorita. eh, pero está muy, muy reciente y la crítica la ha amado mucho. Sí, estoy de acuerdo con la crítica, o sea, primera vez coincido con la crítica en realidad, o sea, esta película yo la veía Sí, a través de que iban pasando pues el desarrollo y el desenvolvimiento del guión y los tratamientos y yo sí. decía fantástico, fantástico y en medio de mi ser decía a mis adentros no la vayan a embarrar, no la vayan a embarrar, decía porque todo lo que había visto hasta el momento brillante y quiero hacer Sí. un paréntesis para hablar de uy, se me olvidó el nombre. Denzel Washington, pero se me olvidó el nombre en la película. Macrody o algo así, no recuerdo muy bien. McCreen. Epa, qué villano, tan villano, estratega. O sea, Sí. el dicho de divide y reinarás aplica perfecto aquí, en esta. En realidad, un performance fantástico, pero más allá de esto, el diseño de producción de la película me pareció, uy, pero muy pulcro, muy limpio, Sí. muy genial, Melanie. La verdad es esa, el vestuario, o sea, la fotografía, como siempre en estas películas épicas, su diseño de producción, los efectos CGI, todo lo demás. Se notaron por momentos en cuanto a los tiburones y todo esto, pero no es el Claro. asunto nuestro venir a hablar de ello acá. Nosotros venimos a hablar acá de la puesta en escena de esta segunda parte que para mí fue una segunda parte muy digna de su primera y que pues encajaron las piezas de una manera fantástica con unos Ujú. puntos de giro del guión que cualquier persona pues lo podría haber pensado y decir, wow, era el papá, se veía venir, las conversaciones que tenían y todo lo demás. Claro.
Para contextualizar a aquellas personas que nada saben de este universo de Gladiador, eh, pues hay veces en que uno no, pues, no tiene que verse la primera película para entender la segunda. Esta sí hay que hacerlo. Y de hecho es muy interesante vérsela seguido. Uno, pues ya en el tema cinematográfico veo un montón de diferencias. De hecho, para recordar un poquito, pues la primera salió en el 2020, hace mucho tiempo, y es ese tipo de película que uno está acostumbrado a ver en Caracol o en el canal local o nacional, pero ya está pues muy vieja. Y Entonces volver a verla, volver a hacer ese match de la nueva en temas ya de pues la calidad de imagen, de cómo incluso se apropian de los personajes y tal, yo siento que esa parte la mantuvieron al 100. O sea, incluso el personaje de Maximus, interpretada por Russell Crowe, que en su tiempo fue un auge este personaje y de hecho lo conocemos mucho por por el personaje, el papel que hizo de Maximus en Gladiador, que es como su papel estelar. Siento que no se ve absolutamente nada flojo aquí, ningún personaje, siento que cada uno se persona y esa continuidad que de hecho y curiosamente es una continuidad de casi 20 años, que es el mismo tiempo aproximado de lo que se demoraron en sacar la primera a esta segunda. Entonces, no nos pues extrañemos de que al pasar todo eso, pues ya el hijo está grande, pues tiene más sentido en la trama. No sé si esto estaba planeado por los guionistas, sí, los directores ejecutivos, no sabemos, pero lo hicieron y les quedó perfecto a mi parecer. sí, le salió bien, que era lo que estábamos diciendo. Quiero hablar de Connie Nielsen en el performance o en la piel de Lucila. Lucila. Lucila siempre, hay una frase que le dijo Marco Aurelio, su padre emperador, el César, que le decía, si habrías nacido hombre, ¿qué emperador habría sido? ¿Qué buen emperador Sí. habría sido? O sea, un corazón generoso, siempre pues buscando pues el bien de Roma. Recordemos que esa Roma pues era un imperio en aquel tiempo y pues esa relación pues dolor, soledad, reclamo madre e hijo y pues al final fluyó pues el amor, el perdón y todo lo demás frente a estas dos personas. Yo pienso que la película fue épica desde todo punto de vista, desde las muertes de los seres Sí. amados que tuvo que haber visto o tuvo que haber sentido ese sentimiento nuestro protagonista Lucio. Y Ujú. pues yo estoy muy contento porque lo que he visto me ha gustado. Desde el punto de vista del relato argumentativo, desde el guión, porque eso es lo que quiero resaltar acá, cómo tuvieron la sapiencia y la sabiduría de poder engranar ese guión, como Melanie lo decía, o sea, no sabemos si estaba pensado así, pues les salió bien. Y más que en una entrevista, Connie Nielsen dijo, desde el primer momento que leí el guión, supe y tuve claro que Lucio era hijo de Máximo, décimo meridio. O sea, es una vaina fantástica ese performance de ella, el performance del señor Pascal, pues un general del ejército como lo fue Máximo, fiel a Roma, en realidad murió por Roma, y que le brindó Sí. algo que quizá Lucila desde hace mucho tiempo persiguió o quiso, no digamos persiguió, quiso para su vida, que era una vida de amor, una vida en pareja, pero pues le fue arrebatada esa vida a su esposo. Pero yo estoy muy conforme con lo que vi en cuanto a la trama, en cuanto al guión, en cuanto pues a las escenas de acción que no las puedo dejar de un lado. Me Claro, parecieron no. muy bien hechas, me parecieron fantásticas, Sam. Sí, recordemos que si bien las películas se llaman Gladiador 1, Gladiador 2, hace mucha ilusión, obviamente, en la época en donde estaba el tema de emperadores romanos. Básicamente el imperio romano estaba en su máximo poder de conquista y poco a poco empieza a decaer. Esto es, pues, historia 100% real, que llevada a la ficción en esa película, pues sí vemos ciertos detalles que algunos pueden ser
tomados de la realidad, otros simplemente basados para que el guión tenga un poco más sentido. Por ejemplo, el uso de los villanos, estos gemelos, técnicamente eso en la historia sí pasó, tal vez no al detalle que de cómo, digamos que un cónsul que era el mono. encargado de todos los... Sí, o sea, ese tipo de detalles que de pronto, por ejemplo, este personaje que encarna Denzel Washington, que es simplemente alguien que, pues, un poquito de spoiler aquí, fue un esclavo también, fue el esclavo de incluso Marco Aurelio, que es un personaje estrella eh, en la primera película. Esto, y digamos que en tanto venganza y venganza, él empieza también como a tener un poco de riquezas para comprar esos esclavos y convertirlos en gladiadores. Entonces aquí, porque a veces uno se pierde pensando que la película es muy de historia y realmente al final, aunque te van a contar un poquito solo por contexto, se van a centrar en el tema de los gladiadores. Es como al final aquí va a haber pelea, batalla, guerra, lo que sea, pero enfrentamiento es la historia interna que es lo que está pasando, ya sea de Máximo, ya sea de Lucius, ya sea de Casio, o sea, de los personajes que si bien puede que existieron, puede que no existieron en la vida real, pero en esta ficción o en esta película la trama se desarrolla alrededor de esto y lo interesante que ya hablamos es cómo transcurre de la primera a la segunda, un tema de romance, un tema de querer estar en el poder, que incluso no lo hemos tocado, pero algo muy impactante es el performance de Joaquin Phoenix en la primera entrega. Cómodo se llamaba. Sí, Cómodo. Eh, como el hijo de Marco Aurelio, hermana de Lucila. O sea, a las personas que les guste la historia, esto es como que, wow, súper fascinante. Sí. Obviamente hay gente que entra un poquito ahí el tema de criticar, de que eso no pasó así, de que tal vez tal. Por ejemplo, en esa segunda entrega hacían alusión a que los dos gemelos aparentemente habían sido criadas por una loba y así. Exactamente. Y tal. Eso técnicamente sí pasó en Roma, pero no en Rémulo el mismo tiempo. Exacto, no en la cronología que muestra la película, entre otros detalles como que el hecho de que hombres y mujeres no podían estar en el mismo, no sé, llamémosle plazoleta del Coliseo y cosas así que uno dice, bueno, pues si era de la época, de pronto la película no es tan relevante, igual el que sabe si es un detalle que se lo pusieron, lo admirará. Sin embargo, pues aquí intentan ser lo más preciso posible y también para aportar a la trama nada más. Me gustó un punto que no es que lo hayamos dejado pasar, sino que pues quería llegar a él después de haber hecho toda esta antesala, toda esta introducción y pues todos estos conceptos o perspectivas nuestras sobre la película, y fue la animación del inicio. Me pareció algo surrealista, me pareció algo, pero cuando digo surrealista en el buen sentido de la palabra, me pareció algo pero full bacano, y en esos flashbacks como traían a Máximo, o sea, en realidad me gustó mucho eso. Sí, amé esa parte. La limpieza de la imagen para traer una película que fue hecha hace mucho tiempo, esa remasterización de la imagen no es algo que dañe o la vista como que se siente incómodo. Correcto. Eso es súper bueno. Algo que sí me pareció interesante es que hay una escena en donde Lucila está pues enviando a su hijo, Lucio. Ah, sí. Y es como, a ver, se supone que eso fue pues un poquito tiempo después o casi que inmediato a la muerte del hermano del emperador y de Máximos. Entonces, como ella se veía en peligro, ella pues mandó a su hijo para otro lado, pero ¿quién? No, o sea, yo no sé si lo hicieron con inteligencia artificial o qué, pero a ver, esa escena o estaba grabada hace mucho tiempo, que no creo, porque el niño sí es diferente. Sí, bastante diferente. Es diferente, y reconocemos al niño en la primera película, que ahorita ya está muy grande, o sea, imposible de volver a recrearlo, pero a ella la dejaron súper bien. O sea, yo no sé si es un tema de maquillaje, o un tema de inteligencia artificial, o por computadora, pero que yo me quedé, wow, o sea, cómo hicieron ese match entre ambas películas, y es como, no se va a notar, literal, así que no se notó. Connie Nielsen es una actriz danesa, es de la nación de Dinamarca, es una
belleza nórdica hermosa, más allá de que los años pues estén como Mónica Bellucci, mejoran con los años, como la canción de Shakira, como el vino y todo lo demás. Y pues sí, o sea, en realidad de que hay cosas, y tiene cosas la película, sí, las hay y las tiene, pero eso es lo de menos. O sea, no nos vamos a basar o no nos vamos a quedar hablando en esas cositas que pueden ser errores, como Melanie lo decía anteriormente. Acá estamos es para contar, para relatar y para formar de qué manera podemos nosotros hacer una secuela de una muy buena película. De hecho, recordemos que Russell Crowe obtuvo el galardón del Oscar con Gladiador 1. ¿Cómo podemos hacer una muy buena secuela? Y me encanta que la película pues haya tenido o esté teniendo todo este boom, porque pienso que con Ridley Scott no hemos sido generosos. Es uno de los grandes directores vigentes del cine, que ya está entrado en edad, va próximo a los 87 años, pero a donde quiero llegar no es acá, sino que es una forma como que de él se ha resarcido con Napoleón. O sea, Napoleón fue una película que nosotros teníamos tantas expectativas con ella y que en realidad no nos pareció pues que el resultado final haya sido lo que nosotros observamos, pero en esta es un sabor a victoria del señor Ridley Scott con esta entrega, esta secuela de Gladiador o Gladiador 2, donde pues Lucio es el protagonista, es el héroe de toda esta película y toda esta acción. Y me gustó también cómo trajeron a uno de los senadores, ya para darte el cambio, pero la forma en que tuvo su final también fue una vaina bárbara, fue una vaina muy, muy trágica. La política, ojo con eso que voy a decir, entiéndase en buenos términos, la política sucia desde el inicio de los tiempos, ¿no, Melanie? Sí. Sí, o sea, es interesante, obvio, cómo traen todo lo que en aquel tiempo podría pasar. El tema cultural, tema político, tema social, incluso, o sea, todo de que los emperadores o las personas de la nobleza estaban bien, vestían bien, o sea, estamos hablando antes de Cristo incluso. Sí, no, 200 años después de Cristo. Bueno, la segunda parte, claro está, la segunda parte. 200 años después de Cristo. Ok, y vemos a una Roma que obviamente está en decadencia, Sí. Que incluso los bárbaros, que eran en este caso donde provenía Lucio, entraban a la Roma y decían, pero es que no nos dijeron que esto olía así. Exacto, huele tan Porque mal. es que ya la Roma, o sea, lo que era el pueblo, estaba en una decadencia total y aún así querían seguir colonizando, que le decían al general Casio, como no, hay que seguir colonizando India, que tal. Que es como, pero ¿para qué si ya tenemos, e incluso ni siquiera tenemos ni da abasto con la gente que tenemos? O sea, ¿cómo los vamos vamos a administrar los recursos para nuestro propio pueblo? Pero ya era un tema muy loco y es muy chévere, como desde la primera película vemos a Marco Aurelio, que las personas que no tengan contexto de él, yo lo conocí un poco más como filósofo, más que emperador, y siento que el man era de otro mundo. Sí. O sea, la forma que tenía de pensar, de pronto algunos no compartirán su pensamiento estoico, pero era una persona muy, muy sabia, que listo, también en la película te dicen no es la persona perfecta tampoco, pero en temas de reinar tenía las cosas claras, al punto de que tenía miedo de que, a ver, yo me voy a morir seguramente mañana o a manos de alguien que simplemente quiera hacer lo que se le dé la gana. ¿Qué pasó? Y tengo miedo de que la Roma ya no va a ser la Roma que yo creé y que creó por mucho, mucho tiempo, casi 20 años según indica la película. Y vemos cada vez una Roma que al final sabemos qué pasa con el Imperio Romano, se destruyó totalmente. Y es interesante cómo muestran esa parte de la historia de la película, porque si bien digo, listo, la historia tiene que ver con la pelea de los gladiadores, que el hijo, que tal, que no sé qué, pero la historia siempre la tienen que meter, o sea, ese contexto lo tienen que meter y hacerlo bien. El tema de los discursos, el tema de los diálogos es algo que yo admiro mucho. Sea que te lo veas en inglés o sea que te lo veas en español, los diálogos son muy acordes. No voy a decir a la época porque seguramente no son palabras que se utilizaban en aquel entonces, pero sí lo que nosotros conocemos con un dialecto bastante pesado, bastante complejo.
en temas de muy formal o muy, no sé si decir aristocrático porque eso ya es otra época, Otra época, claro. aristócrata, pero a lo que voy es que es muy del tema de reino, imperio, así muy cero casual. Entonces, los diálogos se mantienen e incluso todo el tema filosófico de lo que decía Máximos, que todo lo que tú hagas ahorita tiene que hacer un eco en tu futuro, o sea, todo lo que tú hagas tiene que brillar, que tiene que dejar semillas, o sea, a mí me encantan las películas que más que mostrarte entretenimiento, por lo menos te dicen algo que tú dices, oye, tiene sentido. Y un poco más para los fanáticos de toda la cultura griega, romana, de los dioses, de todo el cuento, pues siempre te van a meter aquí una frase reflexiva o algo filosófica que va muy acorde, o sea, todo el tema del diálogo a mí me gustó y cómo llevó pues a conectar todo en la trama, o sea, estuvo muy muy bien hecho. Para mí fue un muy buen guión, para mí, Gladiador 2. Ahorita que hablabas de Marco Aurelio, ese performance fue realizado por el señor Richard Harris, para aquellos que les gusta tener todos estos datos. Y pues algo muy, como Melanie lo decía, en medio de todas esas partes filosóficas también hubo partes poéticas y líricas, cuando pues no declamaban los poemas, pero sí lo que Lucio aprendió del lado de su abuelo, del lado de su madre, y todas esas frases, ¿verdad?, que son muy simbólicas y muy significativas. Esa parte me gustó mucho, la parte del anillo, que pasó de Marco Aurelio a Máximo, a Casio y por último a Lucio. Esa parte pues brillante, fantástica. Las envidias, los teléfonos rotos, el cuento Balchi me viene y todo lo demás también lo pudimos ver en esta segunda entrega. Para mí, sí, en realidad, o sea, más que placer, fue un privilegio poder haber visto o observado esta segunda parte. En medio, hablaba con un amigo, en medio de todas estas segundas partes que se hacen por hacer pensando en el dinero y no pensando pues en la historia desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista educativo y todo lo demás que tú citabas anteriormente. Para mí esta segunda parte ha sido mucho más que fantástica, mucho más que brillante, digna segunda parte de esa primera que vimos con Russell Crowe y que le significó el Oscar como mejor actor principal. Sí, algo que también destaco mucho, si no estoy mal, fue en la primera. Es que últimamente está saliendo TikToks en donde la gente se siente como traicionada al ir al Coliseo actual y ver que no es plano, sino que tiene como unas columnas, sí, como si fueran laberintos. Sí. La gente que no se dio cuenta en la película de Gladiador te explican, o sea, literal. Yo vi y yo dije, ¿qué? Literal hay una escena en donde te hacen esa comparativa del piso plano. Y hay como, a ver, pues con edición te ponen lo que está abajo, como si fuera un rayos X. Exacto. Entonces, en la misma película. Entonces vemos que lo que pues está ahorita es la parte de abajo donde estaban los calabozos, donde mantenían ahí a las bestias, donde mantenían incluso a los gladiadores, porque al final ellos eran esclavos, eran personas que estaban privadas de su libertad simplemente para pelear a entretenimiento de emperadores y del pueblo. O sea, básicamente la gente iba, pagaba a verlos pelear. E incluso, o sea, bueno, se ve en la película, yo no me he puesto como a investigar hacia detalle, pero es muy, muy interesante, que era como un mundial. O sea, era como... Sí, algo parecido, sí, claro que sí, para que las personas nos comprendan. Muy buena, Melanie, muy buena. Sí, o sea, era como que no, estamos al día 63 de los juegos, de la batalla y tal. Es como que no sé cada cuánto se hacía, pero eran varios días en donde veían competir a personas, pues guerreros, gladiadores y así. Y esto se hacía como un nivel de dificultad. O sea, en la segunda lo vemos un poco más que en la primera, que ya no era como ponerte los leones. En la segunda te vemos ya, pues no vamos a entrar a detalle de el tema del CGI que estuvo un poco ahí rarito, sí, pero listo, te ponen unos monos salvajes, luego te ponen a una persona subida en un rinoceronte, y luego la que a mí me quedó loca, yo tuve que investigar, ¿no? Los tiburones, así
A ver, yo sé que ellos eran súper guau en el tema de arquitectura y todo, o sea, Sí, sí. sin entrar a detalles, pues siento que Grecia tuvo un poco más de impacto, pero bueno, Roma también estuvo ahí. Yo dije, ¿cómo van a llenar eso de agua? Resulta que sí pasaba, o sea, sí llenaban eso de agua para hacer lo que era como batallas navales o algo así, y era lo que se ve en la película, y es como, no me están mintiendo, o sea, de pronto no se veía así, o no sé si eran capaces de traer tiburones y tal, pero sí lo hacían, y es como, wow, o sea, era un nivel de, ¿qué te digo?, de preparación, de entretenimiento para ver a la gente literal morirse, o sea, pelear entre ellos, o sea, era una cultura muy sádica, digo Sí, yo. sí, unos bárbaros, unos bárbaros. O sea, total. No, yo Sí, veía a sí, la gente como que apostando, tirando sí, comida, y es como, bueno, claro, y tú no tienes necesidad. sí. No, era Lo que una tú cosa decías loca. ahorita, esto tiene que ver mucho con la cultura grecorromana, eso lo hablábamos, los romanos implementaron o subculturaron cosas de los griegos y pues que aquí nosotros pudimos darnos cuenta de ello. Melanie, pero a todas estas, ¿cómo está la película en Rotten Tomatoes? ¿Cómo está la película en su puntuación? Bueno, como la película es muy reciente, aún no tenemos el dato preciso de la audiencia, pero sabemos que le va a ir muy bien. Pero por la crítica le ha dado un 76%, que la verdad pues está bien. Sí, Pero quiero hacer la comparativa con la primera. Vamos a ver. sí, la primera fue el boom. Yo me acuerdo que la primera, todas las personas hablaban de Gladiador, todas las personas. Fue una película magistral en realidad, la parte uno también. Sí, Con, por la página, bueno, recordemos que esta película la sacaron hace 24 años, pues exacto. en el 2000. Por la página, bueno, en ese tiempo no había página, pero pues se hace el ranking, un 80%, y por la audiencia 87%, que obviamente está bien, Sí, pues parejo. Y yo siento que también hay que ver el punto de vista de las generaciones. eh, en plan, Gladiador en esa época era o fue boom total, que la gente la recuerda y hace parte de tu colectivo imaginario y de conocimiento general, eh, en todos los aspectos. O sea, es como ese tipo de películas de que si no te la has visto no eres nadie. O sea, porque sí, en un canal nacional tuvo que haberlo pasado. Pero ya ahorita la gente obviamente se pone un poco más exigente. sí. Dice, pero pues esta estuvo en su época y tenía esto, y esta debería estar mejor porque ya tenemos más avances y tal. Y yo, sí, bueno, por lo menos no te usaron animales reales. Es la primera, Claro, tal vez sí. sí, los tigres esos que Entonces, estaban ahí. No me despido o no me voy sin mi comentario final, eh, que no deje pasar o no hemos dejado pasar, simplemente pues lo quería dejar para el final, como ese cierre épico y maravilloso que fue la música. La banda sonora en la película ay, sí. la botaron del estadio con ellos y me gustó que respetaron la canción o la banda sonora final de la uno, la trajeron acá también cuando dice padre, háblame o háblame padre, algo así. Y empieza a sonar la música y ya se va a acabar ese cierre épico. Comentarios finales. Gladiador 2, una muy buena película en medio de tantas cosas que no nos han gustado, una muy buena película, Sam. Sí, y ya que comentaste eso, lo siento, tengo que decirlo aquí cortando el tiempo. Eh, a ver, lo de la música es algo súper esencial aquí, porque sería muy raro poner una banda sonora en una película ambientada en donde solo creo yo que ni los trovadores existían, no sé, no estoy segura. Pero y es lo retador cuando haces una película de época, porque tienes que hacer mucho instrumental aparte de todos los folies que había, Sí, y tienes que hacerlo funcionar. Que sí, que ya existe música instrumental de época, eh, eh, griega, romana, no sé qué, listo, pero ¿cómo lo haces propia de Gladiador? Ya, entonces, esos siempre son los retos de ponerse la camisa en una película y decir, esta va a ser la banda sonora de esta película, que incluso no sé por qué la sentí ahorita, pues siendo nuevas generaciones, la sentí similar a la melodía de Piratas del Caribe. No sé
pues tendré que entrar a investigar un poquito, pero la sentí un poco en algunas notas muy similar, que yo dije, ella se va a ser conocida. Obviamente, si Gladiador salió primero, tal vez Piratas del Caribe tuvo un poco de influencia en esto, tal vez para evocar esas notas muy de aventura, de coraje, de tal, porque la idea es que por cada nota que uno haga, se haga, evoque un sentimiento. Así como hay notas bajas que evocan tristeza, que aquí lo hacen perfecto, también hay notas que te dan como fuerza, que te dan ánimo, entonces aquí obviamente representado al 100. Y haciendo alusión a lo de la escena de padre, háblame, que no sé qué, es muy interesante como Gladiador, obviamente esto es un recurso que se ha usado en otras películas, Sí, cómo hacen esa comparativa de estoy soñando, estoy real, estoy a punto de morir, porque ellos hacen siempre como esa metáfora visual, eh, de que alguien ya no va a estar en este plano o la misma persona, y lo ponen como en un filtro tenue, un filtro grises, escala de grises, un filtro muy espiritual. En este caso utilizan el tema del mar. No sé si es, bueno, creo que tiene sentido por lo que la esposa, Isha, creo que se llamaba, de Lucius, se murió ahí. Entonces es como la forma de para ellos representar el más allá, que aquí lo mencionan un montón, así como Máximo siempre veía a su esposa con su hijo en un maizal. Entonces esa era como la puerta al cielo, porque es donde están esperando ellos están esperando por él. Usar ese recurso y volverlo a traer acá, incluso de la misma manera y todo, es un recordar de que, a ver, hay otra forma cinematográficamente de mostrarte la psiquis o lo que está sintiendo el personaje. Como ya dije, esto se ve en otras películas también, pero que lo hayan traído, que lo hayan mantenido igual, y que todavía esté ese simbolismo eh, en películas, sea actuales o viejas, es maravilloso. amigos, esperando que este podcast haya sido del agrado de ustedes, gracias a quienes nos ven a través de YouTube. Somos más de 1780 suscriptores, y a quienes ya han tenido la oportunidad de ver mi rostro y el rostro de Melanie en Spotify, fantástico. Somos más de 106 seguidores en Spotify. San amiga, gracias. Nice. No, gracias a ti, obviamente, gracias a todos los seguidores y las personas que ahí paulatinamente nos están dando un poquito de alcance para que más personas nos puedan conocer. Recuerden que si les gustó el podcast, pues denos ahí likes, gratis, y nos ayuda un montón para que otras personas también nos conozcan. Recuerden también comentar qué les pareció, de pronto si no les pareció algo también, pues súper válido. Y nada, pues nos gustan mucho las interacciones con el público, y nada, pendientes a las próximas películas en el podcast. Y pendientes a los próximos episodios del podcast que se vienen souvenir para ustedes. Nos reencontramos la próxima semana, Melanie, con más buen cine, amiga. Chao. Claro que sí. Chao.